El libro del Génesis, la creación, Adán y Eva, el arca de Noé. Seguro que estas historias nos suenan a todos, ¿verdad? Pero, ¿y si no fueran solo una colección de relatos famosos? ¿Y si por debajo de todo existiera un plano, una estructura oculta que revela un mensaje muchísimo más profundo? Hoy vamos a analizar la arquitectura interna del Génesis para descubrir su verdadero propósito. Arranquemos por lo más básico, su nombre. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde sale la palabra Génesis? Porque la respuesta ya nos da una primera pista de que aquí hay mucho más de lo que parece a simple vista. Resulta que el nombre que usamos, Génesis, viene de su traducción al griego y significa origen o nacimiento. Pero el nombre original en hebreo es Bereshit. Y esto es lo interesante. Bereshit es literalmente la primera palabra de todo el libro, en el principio. La diferencia es sutil pero clave. El nombre hebreo no es un título que se le puso encima, es el mismísimo comienzo de la historia. Y es que Génesis trata precisamente de eso, de principios. Es la historia del origen del universo, claro que sí, pero también del origen del matrimonio, del pecado, de los diferentes idiomas y, muy importante, del comienzo de la nación de Israel y del despliegue de un plan que va a recorrer el resto de la Biblia. Para entender cómo se organizan todos estos comienzos, vamos a seguir este mapa. Primero, descifraremos el código estructural del libro. Luego, veremos cómo se divide en dos grandes actos. Y finalmente, por qué esa estructura es la clave para entender su mensaje central. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. La clave para decodificar el Génesis no es verlo como un montón de historias sueltas, sino como una obra construida en 10 partes. Y todas están unidas por una fórmula que se repite y que el propio texto nos da. Esta es la frase clave, Eyet Toledot. Aparece 10 veces a lo largo de todo el libro. Muchas veces se traduce como «estas son las generaciones de», pero su significado real es más como «esta es la familia de», o mejor aún, «esta es la historia que se forma a partir de». Cada vez que aparece esta frase, ¡pum!, marca el inicio de una nueva sección. Ahora, lo que es realmente fascinante de este concepto es su dirección. A diferencia de un árbol genealógico de hoy en día que busca a los ancestros en el pasado, un Toledot se enfoca en la descendencia, en lo que vendrá a partir de una figura clave. No se trata tanto de la historia de esa persona, sino de lo que se va a formar a través de ella. Siempre mira hacia adelante. Aquí podemos ver algunas de esas 10 divisiones. Fíjense cómo cada Toledot funciona como el título del siguiente capítulo. Por ejemplo, el Toledot de Tera, el papá de Abraham, en realidad no nos cuenta la historia de Tera, sino que nos lanza de lleno a la historia de Abraham. Y el Toledot de Jacob nos lleva directo a la historia de su hijo más famoso, José. La estructura nos obliga a mirar siempre hacia el futuro. Bueno, estas 10 secciones se agrupan naturalmente en dos grandes actos. El primero, que va de los capítulos 1 al 11, tiene un enfoque totalmente universal. Narra la historia de toda la humanidad, desde sus orígenes hasta su dispersión por toda la tierra. En el corazón de esta primera parte está la creación, y aquí el lenguaje es increíblemente específico. La palabra hebrea que se usa es bará. Esta palabra se reserva casi exclusivamente para una acción de Dios y tiene la idea de iniciar algo totalmente nuevo de la nada. No es solo hacer, es originar de una manera única y poderosa. Sin embargo, esta sección también nos muestra una trayectoria, descendente. El texto revela un patrón muy claro de cómo el pecado va en aumento y es seguido por un juicio divino cada vez más severo. Empieza con la expulsión de un jardín y termina con la dispersión de toda la humanidad en Babel. La cosa va de mal en peor. Y justo después de esa dispersión de la humanidad, el libro hace un giro narrativo radical. A partir del capítulo 12 y hasta el final, es como si la cámara hiciera un zoom impresionante, pasando de la historia universal a la crónica de una sola y única familia. Para que entendamos la escala de este cambio, pensemos en esto. Los primeros 11 capítulos, que es la historia de toda la humanidad, cubren un lapso de miles de años. Y de repente, los siguientes 39 capítulos se van a concentrar en apenas unos 300 años de la historia de una sola familia. Este cambio de ritmo no es casualidad, de hecho es la clave para entender todo el libro. Este cambio tan drástico tiene una razón muy poderosa. Después de pintar ese panorama general y bastante oscuro de la humanidad, el autor se enfoca de manera intensa en un linaje específico, la familia de Abraham. Es a través de ellos que se va a desarrollar una promesa divina que busca cambiarlo todo. Y con esto llegamos al propósito final de toda esta estructura. El diseño del Génesis, con este movimiento de lo universal a lo particular, no es accidental. Nos está diciendo algo fundamental sobre el plan que se describe.
Y esto lo ilustra de forma brillante. La nación de Israel es descrita como la primogénita de las naciones. En esa cultura, el primogénito no recibía la bendición para acapararla y ya, sino para representar a toda la familia. Su rol era ser un conducto, un representante. Su elección no era para excluir al resto del mundo, sino para eventualmente bendecirlo a través de la preservación de una promesa. Toda la estructura del libro, desde la creación universal hasta el enfoque en una sola línea familiar, nos lleva directamente a esta conclusión. La historia específica de esta familia se convierte en la esperanza para la historia universal que vimos al principio. Su separación temporal tiene un propósito de salvación global. Así que, como vemos, Génesis no es solo un libro sobre el pasado. Su propia estructura, su diseño Toledot, apunta siempre hacia el futuro y nos deja con la pregunta que impulsa todo el resto de la Biblia. ¿Cómo es que este plan, centrado en una familia, logrará bendecir a todas las demás? Bueno, esa es la historia que apenas está comenzando.